Bueno, vamos a hablar sobre derecho probatorio. El derecho probatorio es una parte del derecho procesal eh, que se encarga de establecer cómo se debe aportar una prueba, cuáles son las pruebas que se pueden aportar a un proceso, cuál es la forma de practicar cada prueba y cómo se valoran cada una de esas pruebas para efectos de llegar a una sentencia. El derecho procesal es el que establece cuáles son los ritos para que una persona pueda hacer efectivo un derecho. Entonces, es acudir a la jurisdicción para que esa jurisdicción, de acuerdo con un juicio, de acuerdo con unas formalidades, le otorgue un derecho que está solicitando una persona. Entonces, ahí en ese derecho procesal se presenta algo que es el derecho probatorio. Y el derecho probatorio es el que regula cómo se deben de practicar las pruebas, es el que regula cuándo se deben de aportar las pruebas y es el que regula cómo se valoran las pruebas por parte de un juez para efectos de reconocimiento o denegación de un derecho. Entonces, cuando estamos hablando de derecho probatorio, también tenemos que hacer una relación con el derecho constitucional. Y en el derecho constitucional se tiene una íntima relación con el derecho probatorio. En primera instancia, el derecho probatorio tiene un efecto sobre la presunción de inocencia. Fíjense que dice que toda persona se presume inocente hasta tanto no se le pruebe lo contrario. Esto quiere decir que toda persona requiere que le sea probada su responsabilidad para poder ser condenada. Y eso no solamente en materia penal, se requiere en materia civil, en materia laboral, en materia contencioso administrativo, en materia de familia. Esto quiere, lo que significa es que para que una persona sea condenada requiere que exista prueba de su responsabilidad para que el juez obviamente lo sancione o lo condene. Entonces, si una persona es demandada por incumplimiento de un contrato, pues la parte que lo demandó tiene que probar ese incumplimiento de contrato. Y hasta que no se pruebe, pues el juez no podrá condenar a esa persona. Ahora, ¿qué se prueba? ¿Se puede probar el derecho? Sí, en algunas ocasiones hay que probar el derecho. ¿Como cuáles? Cuando usted tiene que probar la existencia de un contrato. En el caso laboral tiene que probar cuándo, si existió o no existió un contrato y cuáles eran las condiciones de ese contrato. Hay que probar el derecho, por ejemplo, en una costumbre mercantil. Hay que buscar cuál es la mejor prueba para demostrar que existe una costumbre mercantil. Si estamos hablando, digamos, de la prestación de un servicio, hay que probar que existió un contrato y hay que probar cuál era la regulación genérica de ese contrato. Se tienen que probar son los hechos. Por regla general, el lenguaje jurídico dice, dame la prueba y te daré el derecho. Entonces significa que inicialmente yo lo que tengo que probar son los hechos. Yo pruebo hechos para efectos de que me apliquen el derecho en ese caso particular. Entonces, yo inicialmente tengo que probar los hechos para efectos de que el juez me reconozca un derecho. ¿Qué más se prueba? Se prueban también los daños y los perjuicios que se hayan ocasionado, ya sea por un incumplimiento de un contrato, por el desconocimiento de un derecho o por la violación de un derecho como tal. Entonces yo tengo que probar los daños. ¿Cuáles daños? Lucro cesante, daño emergente, daño en vida en relación. Todo eso yo lo tengo que probar. Y así tengo esa carga dentro del proceso de probar qué es lo que yo estoy pretendiendo o cómo quiero yo defenderlo. Otra relación con el derecho constitucional del derecho probatorio tiene que ver con el derecho a la contradicción.
El derecho a la contradicción establece que toda persona puede aportar pruebas dentro del proceso y podrá controvertir las pruebas que le hayan sido alegadas en su contra. Esto quiere decir que hay dos situaciones. Si a mí se me presenta una demanda, yo tengo derecho a presentar las pruebas que estén a mi favor y a controvertir las que ya haya presentado mi contraparte. Eso es un derecho constitucional y tiene que ver precisamente con el derecho de contradicción. Por último está el derecho, la nulidad de la prueba. Y la nulidad de la prueba se puede presentar primero por la ilicitud de la prueba o la ilegalidad de la prueba. Cuando estamos hablando de ilicitud de la prueba, estamos hablando de violación de derechos fundamentales. Es decir, hay una interceptación de llamadas ilegal, hay una grabación de una conversación de manera ilegal, hay una tortura para obtener información, hay una desaparición forzada para obtener información o presionar a otra persona, hay un homicidio para eso. Y esas pruebas se establecen con violación del debido proceso y violación de derechos fundamentales, es una prueba ilícita. Ahora, hay una prueba que se denomina ilegal. Esa prueba ilegal es aquella que vulnera las formas o las formalidades propias de la recolección de la prueba. Entonces, en ese orden de ideas, si existe una prueba, pero esa prueba le falta algún requisito establecido por la ley para efectos de ser practicada o ser practicada de manera legalmente, entonces viene el problema de la prueba ilegal. Entonces, por ejemplo, si se practica, digamos, una prueba, pero no se mantiene, digamos, la cadena de custodia, y hay la posibilidad de que por la cadena de custodia se haya, digamos, perturbado o se haya contaminado la prueba, entonces ahí lo que existe es una prueba ilegal porque se hizo el procedimiento sin tener en cuenta las previsiones legales establecidas para la práctica de esa prueba. Por ejemplo, cuando un juez inicia un interrogatorio, le da traslado a una parte y no le permite a la otra parte contrainterrogar, ahí existe una violación de la práctica de esa prueba y haría en efecto que esa prueba o esa práctica de esa prueba quedara ilegal por, digamos, no observar los requisitos legales de la práctica de esa prueba. Entonces, ahí está lo que tiene que ver el derecho probatorio, el contenido del derecho probatorio y su relación con el derecho constitucional, que es supremamente importante.